Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Les agradecemos mucho por acompañarnos una vez más en la última reunión de nuestra comisión. Les agradecemos a todos los fieles seguidores y a los que hoy se suman por primera vez. Increíble que ya haya pasado todo el año, increíble. Pero bueno, es la última reunión de nuestra comisión, pero no es la última actividad de la Asociación de Ética y Compliance, porque ustedes saben que hay un congreso internacional para fin de mes, 29 de diciembre, que se llama Compliance de Película, pero no las voy a espolear, simplemente les digo, no se lo pierdan. Bueno, muy bien. En nuestra última actividad de hoy, se nos ocurrió con Vicente hablar de la Procelac. Yo supongo que todos ustedes, los que están acá inscritos y anotados, deben saber, pero, por supuesto, por todo lo que ocurre en nuestro país, verdaderamente es importante hablar de la Procuraduría de Criminalidad Económica, ¿no? Sin duda. Y si bien todos deben conocer cuál es su actividad, no está de más recordarlo, refrescarlo. Su finalidad principal es la de contribuir a la Administración de Justicia, ayudar a la Administración de Justicia en aquellos asuntos que revisten trascendencia institucional o que tienen un impacto socioeconómico. Y trabaja en distintas áreas, entre ellas delitos tributarios, delitos de contrabando, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, los delitos contra la administración pública, y ahí entra la corrupción, y si entra la corrupción, entra el compliance, porque sabemos que la corrupción siempre es entre un funcionario y un particular y un privado, así que también va a ser interesante conocer la mirada de nuestro invitado sobre este tema. Entran también los fraudes económicos, fraudes bancarios, hasta el área de defensa de la competencia y concursos y quiebras. También deben saber que la Procelac puede intervenir, como está dentro del Ministerio Público, depende de la Procuración General de la Nación, como fiscal principal o fiscal coadyuvante en todas las instancias y en todo el país en materia federal. Recibe denuncias, puede llevar adelante investigaciones preliminares y, por supuesto, lleva a cabo capacitaciones, puede proponer proyectos de ley, establecer protocolos, firmar convenios, es decir, tiene mucha actividad. Y para hablar de la Procelac, qué mejor que tener a su flamante titular, que es Diego Velasco. Así que le agradecemos enormemente a Diego su presencia y su tiempo para que nos ilustre a todos hoy un poquito sobre cuál es la actualidad de la Procelac, con qué se encontró, cuáles son los recursos de que dispone, cuáles son los principales desafíos, los principales problemas, cuál es la principal actividad que lo solicitan, desde dónde lo llaman desde las provincias, lo llaman en los juzgados y fiscalías de capital, en qué área, en el área de lavado principalmente, o en temas de corrupción también. ¿Cuáles son las proyecciones que se ha fijado? ¿Cuáles son las metas que hoy tiene la Procelac? Bueno, sobre estas cosas nos va a hablar entonces Diego. Voy a hacer su breve presentación. Además de ser el titular de la Procelac, junto con la doctora Laura Roteta, es fiscal general ante los tribunales orales federales. Es especialista en Derecho Penal por la UCA, es profesor adjunto de Teoría General del Proceso y de Derecho Penal, parte especial, y del Seminario de Derecho Público, y además también es profesor de Delitos Complejos en la Universidad de Bolonia. Así que, Diego, muchísimas gracias. Además es un gran amigo. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartir tu tiempo. Como todos ustedes saben, ahora, bueno, le vamos a dar la palabra a Diego y los que están allí del otro lado de la pantalla podrán hacernos preguntas que vamos a seleccionar luego con Vicente. La pueden hacer a través de la plataforma esta que está
de preguntas y respuestas, y nosotros las vamos a ir viendo. Así que, Diego, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias, Hernán. Gracias, Vicente. Y gracias a la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Poder presentarme hoy acá. Si bien me expolió bastante, Hernán, a qué se dedica la Procelac, pero y que todos, en definitiva, a esta altura, y sobre todo si están asociados a esta asociación, claramente tienen una idea a qué se dedica y qué hace. Lo cierto es que yo también, perteneciendo al Ministerio Público, cuando allá por el mes de marzo me ofrecieron hacerme cargo porque la dejaba, digamos, la cotitularidad que tenía el doctor Mario Villar, después de 2 o 3 años se dejaba esa titularidad y me convocaron para ver si podía hacerme cargo de esta situación. Digamos, yo la centralizaba habitualmente en la estructura del lavado de activos y nada más, o sea, como una estructura para generar alguna situación relacionada con lavado de activos, y lo otro como que era accesorio. Y la verdad es que cuando llegué a la Procelac me encontré con una oficina que está repleta de gente que tiene una técnica que no hay en ningún lado del país. O sea, verdaderamente es un organismo técnico y de investigación fabuloso, pero el único problema que tiene es que más allá de que puede parecer muy grande, no da abasto. No da abasto porque las investigaciones, como todos saben, de tinte de criminalidad económica, y cuando es complejo, abarca muchos años, abarca mucha documentación y abarca sobre todo tipos de especialidades que no son fáciles de encontrar. Y si acá tenemos gente de bancos o gente de las actividades privadas, van a darse cuenta que cuando buscan personal no van a encontrar mucho, digamos, especializado. Son muy pocos. Recién ahora vamos a ver que empezó a diseminarse todo este tipo de actividades donde empezamos a poder capacitar a la gente, pero no es fácil encontrar. Y además, como hay tanto del otro lado que quiere lavar, que quiere generar acciones para ocultar la realidad económica, también son captados por lo que nosotros queremos investigar, los recursos. Entonces, la verdad que una sorpresa y una grata sorpresa encontrarme con distintas áreas técnicas que no solo saben hacer su trabajo, sino que lo hacen muy bien. Y el único limitante que tienen es el conocimiento que pueden tener las personas verdaderamente sobre esa labor que hacen por debajo la Procelac. Entonces, a partir de eso y más allá de algunas cuestiones que obviamente estaban orientadas en mayor medida a cuestiones más técnicas y demás, tratamos de generar, junto con la doctora Roteta, una mayor visibilización de la actividad de la Procelac y además generar, donde encontramos que había ciertos huecos dentro del país, que no se veía la actividad de la Procelac, generar una actuación concreta y una visibilización de ese trabajo. Sobre todo nos enfocamos inicialmente en lo que es Santa Fe, todo lo que es el Rosario, y además generar investigaciones de colaboración en causas que tengan mayor actualidad. A ver, como les manifestó Hernán al principio de todo esto, nosotros, si bien tenemos cierta autonomía, lo cierto es que actuamos en la principal fuente de trabajo de la Procelac es la colaboración con los fiscales. Nosotros intervenimos a pedido de los fiscales, quienes casi con un sistema espejo que hay en todo el país, con los juzgados, tienen casi, si bien no existe la figura del fiscal natural, pero es como que tienen ese acceso a la causa restringido solo para ellos, o sea, solo para los fiscales. Por lo tanto, sin
la anuencia de los fiscales, nosotros no vamos a poder intervenir o colaborar en ninguna investigación. Entonces el proceso de colaboración tiene que ser muy respetuoso de esa situación. Nosotros tenemos que generar confianza todo el tiempo, tenemos que generar, si ustedes ven, van a ver que quienes publicitan en mayor medida la labor de la Procelac son los mismos fiscales que realizan las investigaciones con colaboración nuestra. No van a haber una actividad de promoción por parte o de información en los medios de comunicación de actividades de la Procelac por sí sola, salvo que se dé alguna situación de capacitación o demás. Y esto tiene que ver muy específicamente con la confianza que nosotros tenemos que generar sí o sí con los fiscales que trabajan las causas y que son los dueños de las causas y que nos ceden las causas o nos piden colaboración en las causas a los efectos de colaborar en la materia técnica específica. Nosotros, entonces, partimos de la base de que tenemos que generar confianza con todos los fiscales del país. Si no, no trabajamos. O sea, si no logramos tener confianza, solo trabajamos cuando no quieren hacer algo los fiscales del interior o de la capital o de donde sea. Entonces, lo que nosotros necesitamos siempre es generar esa confianza para que en las causas importantes y que sabemos importantes, nos den colaboración. Nosotros, si por ahí la generalidad de la gente no lo sabe, pero nosotros colaboramos en Hot Fauns, colaboramos en todas las condenas de Lázaro Báez, colaboramos y activamente se han utilizado los informes técnicos que nosotros realizamos, se han utilizado para la realización de los alegatos, para la realización específica de todo lo que es la parte estrictamente económica y del lavado y del seguimiento del dinero. Nosotros hemos colaborado en la elevación a juicio de los jueces, del juez federal de Mendoza, el doctor Bento. Hemos colaborado en las provincias, lo que pasa es que no tiene mucha repercusión, en Carbón Blanco, en todo lo que tenga que ver con un contenido económico. Hace poco hicimos varios abreviados ya en la etapa de juicio y que esa es otra situación que nosotros estamos tratando de generar, es empezar a colaborar mucho más activamente en las etapas de juicio y ya no mandando un pliego de preguntas o colaborando con una parte del alegato, sino participando activamente. Hoy en día estamos participando en Corrientes ya directamente en forma personal en un juicio junto al fiscal de juicio, en una causa Piramis, que es una financiera que era la financiera más importante de Corrientes. O sea, por ahí uno no puede, cuando hablamos de cierta importancia institucional o trascendencia social de la criminalidad económica, nosotros por ahí evaluamos desde el punto de vista de la capital, pero ahí nos damos cuenta que, digamos, en Corrientes, que si bien en términos monetarios por ahí no significa más que un contrabando simple o importante en la frontera, ha generado una catástrofe social dentro de la ciudad de Corrientes o dentro de la provincia. Entonces, esta situación hace que nosotros intervengamos y que tengamos que dar una respuesta ya y una colaboración. Para ir a lo concreto, un poquito y comentarles qué iniciativas o cómo nosotros estructuramos la Procelac y cómo nos estructura digamos, la resolución que nos creó. Voy a compartir ahora pantalla para poder graficarlo un poquito mejor. Nosotros, si lo ven por acá, nosotros, dentro de la estructura de las procuradurías, es muy importante que nosotros dependemos directo del procurador. Yo soy, en materia de criminalidad económica y lavado de activos, y como vamos a ver en otros temas también, soy la mano derecha del procurador, o sea, soy la voz del procurador en la política criminal relacionada con la criminalidad económica y con este tipo de actividades. Como también lo es la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la de Defensa de la Constitución, la de Investigaciones Administrativas. La de Investigaciones Administrativas tiene cierta independencia del procurador,
pero nosotros dependemos estrictamente del procurador y somos la voz de la procuración en la materia que nos toca. Es muy importante esto porque quiere decir que yo mañana, si voy en contra de lo que piensa el procurador perfectamente me puede sacar con una resolución. Como también me puso con una resolución, me puede sacar. La idea de la Procuraduría de Criminalidad Económica es generar en todo el país una política criminal o una ayuda, una colaboración en la materia de criminalidad económica de manera homogénea, o sea, no que encontremos que uno puede ver que el lavado de activos para el procurador, si lo manifestó en un dictamen ante la Corte, que se trata de un delito continuado o que tiene alguna situación específica relacionada con la tipología penal o con la posibilidad de la aplicación de la ley más benigna, nosotros obviamente la vamos a tener que seguir y eso lo vamos a tener que trasladar a nuestros informes. Si nosotros por ejemplo, tenemos un conflicto con las provincias en materia de que la criminalidad económica y el lavado de activos se trata de un delito federal, mientras que algunas provincias, para poder quedarse con el producto del lavado de activos, lo que hacen es ignorar esa competencia federal y tratarla a nivel provincial, pero también nosotros logramos entender y no nos pusimos en celosos de nuestra competencia, sino poder entender que muchas veces la inactividad del fuero federal es la que genera la actividad del fuero provincial. Entonces, cuando nosotros podemos detectar que eso se realizó por esta situación y no por otra, hemos colaborado muy activamente con algunas provincias, incluso con los ministerios públicos de las provincias, o sea, más allá del Ministerio Público Federal. A pesar y dejando en claro que nosotros entendíamos que la competencia era materia federal, aclarando nuestra posición, la posición de la Procuración, pero sí actuando en ese caso de criminalidad compleja. Eso se da, por lo menos lo hemos realizado en Rosario y lo hemos realizado en Mendoza, donde hemos detectado que efectivamente hubo cierta inactividad por parte del fuero federal que determinó la necesidad de dar una respuesta en ese sentido por parte de la justicia provincial, y no nos quedó otra que colaborar con ellos, porque verdaderamente hay veces que a la justicia federal, por ser tan unitaria, por así decir, y deja de ver las realidades provinciales in situ. Entonces, hemos podido llegar a convenios con los distintos ministerios públicos para poder colaborar, más allá de dejar a salvo nuestra posición de que se trata de un delito federal del lavado de activos. En esta situación, bueno, todas las procuradurías dependemos del procurador y estamos a tiro de lo que es una resolución. A ver, la Procelac hoy en día, como dijo el doctor, específicamente somos 2 fiscales que estamos como cotitulares. Yo soy fiscal general a cargo de una fiscalía de juicio y la doctora Roteta está a cargo de la Fiscalía Federal de La Plata. Y por lo tanto, si bien la Procelac, como todas las procuradurías, están orientadas a que haya un titular que se dedique con 24 horas y no que tenga varias ocupaciones, lo cierto es que la problemática de que tenemos un 40% aproximado de vacancias dentro del Ministerio Público hace que no quede otra que arremangarse y evaluar y poder hacernos cargo de todo a la vez. No es lo mejor, no es lo ideal, pero bueno, nos podemos dividir con la doctora Roteta ciertas obligaciones, pero en su gran mayoría todo lo que sale de la Procelac sale con las 2 firmas, o sea, es evaluado por los 2, con la visión de los 2. Dentro de la Procelac, como bien mencionó Hernán, nosotros tenemos distintas áreas operativas. Obviamente la más grande de todas es la de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es la que claramente va a tener más actividad. ¿Por qué? Y porque nosotros el lavado de activos es un delito derivado de todos los delitos anteriores. O sea, el delito precedente puede ser cualquiera, con lo cual el volumen siempre va a generar
una situación de mayor trabajo, inevitablemente. Y además porque dentro de la Procuraduría y dentro de las obligaciones internacionales, el lavado de activos hoy en día pasa a ser la estrella en cuanto a lo que, digamos, a la orientación que tienen que tener todas las investigaciones. Entonces nosotros vamos a ver que si bien tenemos áreas operativas de investigación que se dividen en delitos tributarios y aduaneros, o sea, principalmente contrabando y evasión, es un área bastante importante que trabajamos muchísimo porque en las provincias, habitualmente las fiscalías de provincia y los juzgados de provincia tienen muchas limitantes, sobre todo los que están cerca de la frontera, tienen muchos limitantes en cuanto a los recursos humanos. Entonces, automáticamente cualquier delito complejo o cualquier causa compleja nos piden colaboración porque lo supera a nivel de recursos humanos. E incluso lo supera también a nivel de especialidad, porque no tienen la especialidad correspondiente, y por eso nosotros insistimos mucho después con el tema de la capacitación, porque eso nos hace que tengamos menos trabajo después. El área está dirigida por Mariela Palese, que es una experta en delitos tributarios y aduaneros, y tenemos relación directa con lo que es DGI y obviamente aduana, y la verdad, más con aduana que con DGI se trabaja muy bien. Hemos logrado muy buenos resultados, sobre todo a nivel aduanero, detectando, a ver, hoy tenemos esta área cobró mucha relevancia desde hace unos años, desde el momento en que se integran, empieza a haber una brecha cambiaria muy, muy alta y que hay grandes restricciones a las exportaciones en cuanto a los gravámenes, en cuanto específicamente a las retenciones, porque cualquier poroto de soja que salga de contrabando y que se exporte después desde Paraguay, cobra el triple de lo que se cobraría acá. Y además no tiene que ingresar los dólares a la Argentina. Con lo cual, cualquier negocio que le dé el 200% o el 300%, realizando alguna otra medida de engaño en este caso, o de contrabando, va a ser rentable por donde se lo mire, y acá lo que se mira cuando se habla de delitos económicos es el dinero que, digamos, que genera. Y por lo cual, este tipo de delitos explotaron y hoy en día tenemos contrabando de todo lo que se les ocurra, porque las necesidades son millones y las restricciones son muchas. Entonces vamos a tener desde Chile, en realidad desde Asia y a través de Chile ingresan neumáticos, de nuestro lado pasan los cigarrillos desde Paraguay, de Paraguay van a Chile y de Chile a Asia. O sea, todo lo que, cualquier tipo de exportación, importación, chatarra, se genera mucha diferencia cambiaria y mucha diferencia a partir de la brecha y del el intento por no ingresar los dólares. Por lo tanto, esta área, digamos, todo lo que les estoy diciendo son fenómenos locales, porque en definitiva, si uno se va a Uruguay no va a tener este tipo de delitos o esta modalidad delictiva, porque esto es producto de la brecha y de las retenciones específicas o las restricciones a las importaciones que puedan existir. Entonces, son delitos que son propios de la Argentina y nada más. Entonces, nosotros, esta área creció mucho en cuanto al volumen de trabajo y además se nos requiere mucha intervención porque son organismos muy técnicos, tanto la FIP como, no la FIP, sino la DGI y la aduana, son organismos muy técnicos y muy precisos en cuanto a sus formularios, sus formas, todos lo saben, el comercio internacional se desarrolla con normas muy específicas que deben ser cumplidas y que son conocidas por los expertos. ¿No? O sea, ningún abogado, si no se dedica específicamente al tema, conoce la situación. Tenemos un área que es el área más chica dentro de la Procelac, que es la de concursos y quiebras, que por ejemplo intervenimos en Vicentín. Nos convocan ante una situación de quiebra de Vicentín, donde hay algún fraude dentro de los concursos, o pueden existir fraudes, y a partir de eso intervenimos nosotros,
o cuando el contenido económico de esos concursos, que saben los que litigan en comercial, existen, nos convocan. Ahí, sobre todo, somos convocados por el fiscal, por la fiscal ante la Cámara Comercial, o por algún fiscal, o por algún damnificado dentro de algún concurso. El otra área que tenemos es de fraude financiero y mercado de capitales, que se encarga principalmente, uno dice, bueno, fraude financiero, todo lo que tenga que ver con la Comisión Nacional de Valores, tenemos una relación directa, es más, estamos en un edificio al lado de la Comisión Nacional de Valores, y evaluamos constantemente los avances junto con la Comisión Nacional de Valores, con el Banco Central se trabaja, pero no tanto, es un organismo más, ¿cómo decirlo?, más estático, por así decir, hoy en día los bancos, que son entes regulados muy estrictamente, si bien tienen actividades que forman parte de investigaciones relacionadas con fraudes y con lavado de activos, lo cierto es que las fintech son las estrellas de este tipo de delitos y las que se utilizan para este tipo de delitos. En esta área, por ejemplo, se investigan todo lo que son las estafas piramidales, cuando tienen alguna trascendencia institucional, sobre Ademar Capital y lo que sea, todo lo que tenga que ver directamente con fraudes relacionados con criptomonedas. Tenemos un área específica que se relaciona con esta, que es una mesa de trabajo de criptomonedas, que se empezó a desarrollar hace 2 años, cuando nació el fenómeno, para poder, en el momento que nos tocaba investigar, ya tener el conocimiento para poder hacer la investigación. Y el área de administración pública, que principalmente nos dedicamos a todo lo que no hace la PIA. O sea, la PIA, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se dedica al Poder Ejecutivo y nosotros terminamos dedicados a lo que es el Poder Judicial y los poderes provinciales y el Poder Legislativo. Principalmente terminamos interviniendo en investigaciones contra jueces y fiscales, lo cual es bastante amargo, pero tenemos mucho trabajo en este día. Hoy es un área que está a su máxima capacidad, por así decir. Y todo tiene que ver con lo que hablamos al principio, que la criminalidad económica tiene tantas fuentes de dinero y aptitud corruptora que ya sobrepasó la etapa de corromper solamente a los niveles policiales y superó y traspasó y llegó claramente a niveles de jueces, de políticos, de municipalidades, de lo que quiera. Y ahí intervenimos nosotros. Como les dije, estamos al máximo de la capacidad en cuanto a la investigación de jueces y fiscales y de la órbita federal. Así que tenemos gran cantidad de investigaciones. El área de soporte, tenemos un área técnica, a diferencia, esa es la gran diferencia que tenemos. Tenemos un área técnica que tiene 6 contadores, tiene un sociólogo para realizar las redes de contactos, tenemos gente en sistemas, especializada en sistemas, y después tenemos que colabora. A ver, cuando ustedes ven estas 5 áreas, todas las áreas se intercomunican o antes de presentar cualquier informe se consultan automáticamente por norma interna. O sea, yo antes de presentar un informe a un fiscal, si tiene cualquier tema relacionado con un fraude financiero o con un lavado de activos, ese informe va a ser visto por el coordinador de cada área para ver si puede colaborar o puede generar algún tipo de acción por parte de esa área. El área administrativa, por más que uno pueda pensar que es necesaria simplemente para coordinar, en la Procelac es una de las más voluminosas y más importantes porque nosotros tenemos la representación internacional del Ministerio Público en los distintos estamentos en los que participa. Por ejemplo, a mí lo que más tiempo me llevó desde que llegué es la evaluación nacional de riesgo que todos deben conocer si están en el ámbito privado, que han sido consultados, sobre el lavado de activos, o sea, la NLT, y de financiamiento de terrorismo, que nos llevó mucho tiempo,
y la representación del Ministerio Público ahí es muy importante porque la evaluación nacional de riesgo representa obligaciones específicas a nivel país respecto del GAFI, en el cual somos obviamente Estado parte por ser miembros del G20, y además el GAFI, al ser soportado por el FMI condicionó dentro del acuerdo que realizó con este país a principios de año, ciertas las evaluaciones integran también como objetivo la realización de acciones específicas relacionadas con la evaluación nacional, con las estrategias y los resultados, con lo cual implicó ciertos apuros por parte del gobierno y por parte del comité, el cual integramos, de bastante, de mucha intervención, por así decirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos varias formas de intervenir. Tenemos, como les dijo el doctor en su momento, y les dije yo, son principalmente las colaboraciones. Después, las que más nos gustan siempre son las investigaciones preliminares. El problema con las investigaciones preliminares es que muchas veces nosotros terminamos haciendo la investigación, se las damos con un monio a los fiscales, y cuando se las entregamos, desaparece, en términos carga judicial, o sea, no avanza. Cuando para nosotros, y ahí es cuando nos frustramos. ¿Por qué? Porque nosotros una vez que hacemos la denuncia ya no podemos intervenir si no nos da intervención el fiscal que resultó sorteado o que le toca intervenir. Por eso nosotros tratamos de las investigaciones preliminares llenarlas de toda la información posible y de hacer las evaluaciones que de cierta manera comprometan un poco a quien las recibe, pero hay veces que no hacemos mella ni siquiera en los fiscales. Por eso a veces es medio ingrata la posición de la Procelac cuando realiza investigaciones propias. Las colaboraciones, obviamente, se hacen colaboraciones, se proponen medidas de prueba y se hacen análisis de los casos y de los hechos propiamente dichos. O sea, las colaboraciones no implican que nosotros asumimos la investigación, sino que les explicamos y les decimos a quién tienen que pedir la información, y con esa información que nos es de vuelta, le hacemos el análisis técnico jurídico, contable y jurídico. El otro análisis que hacemos, digamos, la función específicamente es la capacitación. Sobre todo desde que en mi llegada nos enfocamos en capacitar a las fuerzas de seguridad y que todas las fuerzas de seguridad federales, por lo menos, tengan áreas de lavado de dinero o de criminalidad económica. Esto para nosotros poder descansar y tener expertos en cada una de las fuerzas de seguridad que entiendan nuestro idioma cuando se les piden cosas desde las fiscalías, y además poder descargar trabajo nosotros, en definitiva, en estas áreas, porque muchas veces se nos pide hacer informes patrimoniales, y la verdad es que nosotros no estamos para hacer informes patrimoniales, salvo que esos informes patrimoniales se deriva algún caso de lavado específico, pero no solamente el informe patrimonial en sí mismo. Se cree al principio por ahí que intervenimos en esas cuestiones, pero hoy en día rechazamos todos los pedidos de información patrimonial o de evaluación de información patrimonial cuando tienen que ver específicamente saber los bienes de una persona o conocer el estado patrimonial de una persona. Salvo que sea una causa en trámite y por lo menos que eso esté orientado a detectar algún caso de lavado en particular de un delito precedente. Lo que nosotros tenemos la expectativa y estamos logrando a través de una colaboración mucho más activa con las otras procuradurías, tanto la trata de personas, sobre todo, y la Procunar, es marcar y hacer lo que nos marca las obligaciones internacionales, es que toda investigación de cierta envergadura tenga su correlato de investigación económica a la par. Ya no como se hacía antes, que primero se detectaba, se allanaba, se detectaba el delito precedente, o sea, la trata de personas, el narcotráfico, o cualquier otro que a ustedes se les ocurra, y que después de todo eso, después del procesamiento y después cuando se eleva la causa a juicio, se empezaba la causa por posible lavado de activos.
hoy en día estamos realizando las actividades, digamos, si pueden observar las grandes causas de droga y demás, salen procesamientos donde ya se procesa directamente por lavado de activos. Esto quiere decir que la investigación, cuando se inició la investigación económica, se investigación a la par de la investigación del delito precedente, lo cual es lo que piden los entes internacionales y además es lo que verdaderamente llega a resultados porque podemos encontrar y lograr muchas más incautaciones, que es lo que se pretende con esto, en esta política, digamos, de poder hacer investigaciones patrimoniales a la par de las investigaciones criminales, específicamente por los delitos precedentes. Nosotros entonces tratamos de capacitar al Ministerio Público y a las fuerzas de seguridad, nos enfocamos ahí, y después sí, obviamente recibimos capacitación de distintas fuentes. Nosotros nos hemos capacitado con empresas de criptomonedas directamente, o sea, más allá de tener obviamente el cuidado necesario de generar, digamos, algún tipo de contacto indebido, nosotros convocamos a criptomonedas o empresas de criptomonedas que verdaderamente ya están legitimadas para que nos expliquen directamente ellos cómo se realizan las actividades, porque ellos para poder ser o ingresar en ciertos mercados necesitan sí o sí tener algún tipo de regulación y ellos hoy en día están deseosos de ser regulados más allá de que no se los regulen, igual que las fintech. Tienen interés en ser regulados para poder avanzar en el desenvolvimiento de las empresas. Y después sí realizamos actividades de relevamiento de fenómenos criminales. Como les dije, nosotros el tema de criptomonedas lo empezamos a ver hace 3 años, iniciamos una mesa, tenemos una mesa relacionada con género, tenemos una mesa específica de litigio estratégico, tenemos una mesa que se encargó de aglutinar todas las estafas piramidales que andaban dando vuelta el año pasado y poder generar alguna cuestión fenomenológica. Todo eso nosotros lo vamos analizando porque tenemos un mail que aparece en todos lados y que recibimos denuncias anónimas por cientos, y lo que logramos hacer con eso es contextualizarlo y generar algún sistema de alertas en cuanto a la repetición de este tipo de denuncias, lo que genera una agrupación y esa agrupación determina posibles fenomenologías nuevas relacionadas con delitos nuevos o formas comisivas nuevas de distintos tipos de estafas. Nuestro principal proveedor de información y el más importante es la UIF. Nuestro trabajo con la UIF, si nosotros no tenemos una buena relación con la UIF, verdaderamente nuestro trabajo no va a ser bueno. Y tenemos ejemplos concretos. Nosotros aproximadamente en lo que va del año tendremos informes de UIF, o sea, informes de inteligencia, que nos envía la UIF como órgano receptor de denuncias. O sea, la ley que creó la UIF nos pone a nosotros, Procelar, como el único posible receptor de denuncias de la UIF. O sea, la UIF no puede judicializar nada sin antes pasarlo por la Procelar, y la Procelar es la que define si se judicializa o no. Entonces, salvo que le pida a un juez específicamente algún tipo de información, pero con una causa ya en trámite. La forma de judicializar es a través de un informe de inteligencia. Ese informe de inteligencia nos es enviado a nosotros y a partir de eso nosotros hacemos una IP habitualmente, salvo que surja muy notablemente un delito, que así hacemos la denuncia automáticamente, pero nosotros lo que hacemos es un IP, hacemos una evaluación, hacemos investigación y después de eso evaluamos si se denunció o no. Para que tengan una idea, nosotros en lo que va del año tendremos a ver aproximadamente 40 informes de inteligencia que nos han enviado, los cuales en su gran mayoría, o por lo menos en un 80-90%, han motivado inicios de IP, otros han ido directamente a denuncia y otros se han terminado de archivar cuando
se realizó alguna investigación preliminar. Nosotros podemos realizar investigaciones preliminares siempre y cuando no haya una causa en trámite. Si hay una causa en trámite, automáticamente se la tenemos que entregar a al fiscal que tiene la causa en trámite. La UIF, sobre todo, digamos, al ser nosotros la única mesa de entrada, receptora, digamos, que tenemos que trabajar muy activamente. Calculen que en años anteriores, o sea, los 2 primeros años de la gestión de este gobierno en particular, el primer año fueron 15 informes que se mandaron en todo un año, y el segundo año fueron aproximadamente 10, cuando la norma es más o menos entre 40 y 60, o por lo menos lo que venía siendo habitual con otras administraciones, incluso administraciones anteriores al gobierno anterior, o sea, un parámetro similar. Logramos a partir del cambio de gestión de la UIF durante este año que esta relación con la UIF cambiara. Tratamos de no meternos en cuestiones de índole política, directamente como necesitamos sí o sí con la UIF, nosotros generamos mesas de trabajo constantes o talleres, por lo menos 5 talleres entre las áreas operativas y las áreas operativas de la UIF para poder coordinar y mejorar los informes y nosotros poder mejorar la situación. Calculen que los informes de la UIF tienen acceso a toda información bancaria, a toda información bajo secreto, de lo cual nosotros no tenemos, y esa información es considerada información de inteligencia, y esa información de inteligencia está canalizada no por el informe en sí mismo, sino el informe que hace la UIF respecto de lo que sabe. A nosotros no nos dice la UIF quién le realizó el reporte de operación, si se inició por un anónimo, por dónde se inició, a quién le pidió información, nos da la información y el análisis que ellos hacen de la información. Muchas veces uno puede detectar de esos informes de dónde habría venido esa información o qué información en concreto tiene. Para que tengan una idea, nosotros tenemos una información, digamos que una persona políticamente expuesta generó una compra de una propiedad y que esa propiedad fue comprada con mutuos personales y que la condición económica de esa persona no le daba, pero nos regula, nos explica todo lo que pasó en esa compra de esa propiedad. Quiere decir que de alguna forma accedió a la escritura, digamos, pero no nos manda la escritura. ¿Entienden el concepto? O sea, esa es la idea. Hacen un informe de inteligencia. A partir de eso, bueno, como les dije, nosotros hacemos la denuncia. Nosotros hacemos la IP, hacemos la denuncia, va al Poder Judicial y automáticamente nos dan posiblemente intervención o no, como les dije anteriormente. Después la otra forma, tenemos denuncias de particulares. Las denuncias de particulares cuando cumplen con los requisitos del 174, o sea, las formalidades de denuncias. Tenemos estudios que nos usan a veces como mesa de entrada de denuncia. Tratamos de evitarlo completamente porque en realidad lo que quieren hacer aparecer, en definitiva, a veces nos quieren usar para sacar en los medios que nosotros hicimos una denuncia y lo único que hicimos en realidad es ser una mesa de entradas de la recepción de la denuncia de otra persona. Pero como nosotros somos los que lo mandamos al Poder Judicial, en la carátula va a aparecer Procelac su denuncia, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, pero se hace habitualmente. Los particulares denuncian organismos públicos, nosotros tenemos convenio no solamente con la UIF, sino también tenemos convenio con el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad nos hace denuncias del INAES, que es la entidad que regula las cooperativas. Tenemos relación con ellos y pedimos información constantemente. Podemos iniciar de oficio ante una fenomenología o una situación que veamos en los diarios. Y después, bueno, tenemos sí o sí que tener alguna relación específica con todo el Poder Judicial constantemente, porque el Poder Judicial a veces
lo que hace es puentear a su fiscal porque no lo quiere o no hace la investigación y nos refiere a nosotros directamente. Nosotros en ese caso lo primero que hacemos es mandarle un oficio al fiscal a los efectos de que ratifique o no si quiere que nosotros le respondamos a ese juez, porque nosotros colaboramos con el Ministerio Público. Hoy en día la situación de la Procelac, en su gran mayoría tenemos las mayores causas, o bueno, las mayores cantidad de causas son de las fiscalías provinciales, o sea, federales de provincia. La capital es muy celosa en cuanto a su información y el manejo de la información en causas de criminalidad económica, pero de a poquito hemos logrado tener cierta confianza con la fiscalía, y en los dos últimos casos, por ejemplo, donde se están investigando la situación económica de unas personas que salen todos los días en los diarios que generaron un atentado, hace poquito nos han dado una intervención a pesar de ser algo que en otra época nunca hubiesen compartido dentro de lo que sería el edificio donde yo estoy como fiscal de juicio. Digamos, nosotros hemos hecho todo el cruce económico de las 4 personas investigadas en el atentado, y ahora intervenimos en el otro, también haciendo todos los cruces de información para detectar posibles maniobras que determinen el financiamiento de estas personas o cómo se financiaban, o sea, hacer una investigación 2 años para atrás de toda esta situación. Esto antes hubiese sido impensado para Procelac. Hemos logrado generar una confianza con distintos fiscales y además se dieron cuenta que trabajamos y que trabajamos relativamente bien. Yo, modestia aparte, creo que trabajamos muy bien, y además es algo que nadie puede hacer, por lo menos dentro del Ministerio Público, salvo muy poca gente. Pero bueno, la idea es siempre colaborar con los fiscales y generar actuaciones con los fiscales para que ellos confíen en nosotros y nos den el mejor trabajo posible. Y hoy en día, a partir de esa confianza, hemos logrado que es tener que poder empezar a elegir y restringir el acceso por volumen directamente, y empezar a elegir un poco la criminalidad, digamos, los casos que verdaderamente nos importan a nosotros, y generar política criminal en cuanto a la intervención específica de la Procelac en los casos. Nosotros empezar a decidir cuáles son los verdaderos casos importantes y que trascienden la criminalidad común económica dentro de una jurisdicción. No sé si te parece, Hernán, Excelente. abrir un poquito a cuestiones. No, porque para cualquiera de los que están ahí escuchando les ha quedado claro cuál es la actividad, qué es lo que hacen, y la verdad que es un trabajo enorme, enorme, una cantidad de áreas distintas que pareciera que, no sé, ese número que estaba en una de las placas, 70 son las Somos 70 personas. personas en total. Bueno, pareciera que para todo Parece el país. mucho, pero No, es poco, verdaderamente es poco, porque mira, recientemente, para dimensionar, Hernán, hablé con una persona del Banco Galicia que me dijo que el área de lavado, de prevención del lavado del Banco Galicia exclusivamente, sacando compliance, solamente de lavado son 300 personas. mirá vos, que te das cuenta. Pero, Y nosotros, para controlar todo el país, eso para controlar a sus clientes. todos los temas, y además tantas áreas diferentes, porque no es que se enfocan solamente en lavado. Son un montón de áreas, y hasta, como comentabas recién, hasta en el atentado que pareciera que no tuviese tanto que ver de inmediato con la Procelac, y sin embargo también les han dado intervención, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, nosotros lo que tenemos hoy en día es la sistematicidad ya armada para lograr obtener la información rápido y sabemos dónde pedir. Hoy en día, si vos le querés pedir a Uber, no sabés dónde pedirle, porque no tenés una oficina Uber. Cafecito, matecito, cualquiera de las aplicaciones o las fintech que andan dando vueltas, no tenemos. Nosotros hemos logrado, a través de convenios o charlar todo el tiempo con las áreas como la Cámara de Fintech y qué sé yo, lograr que ellos nos puedan
hacer como el Banco Central la circularización del pedido de información, y eso no lo conocen los juzgados. Entonces, sí o sí, cuando necesitan información financiera, están recurriendo a nosotros porque no saben cómo pedirla directamente. Claro. Y nosotros ya hemos logrado generar espacios de conversación donde logramos encontrar dónde podemos obtener la información. Y si nosotros la pedimos al lugar correcto, hoy en día con la digitalización de la información, y está todo en digital, la podemos obtener en horas. Entonces, nosotros, toda la información financiera de estas 4 personas, de todo, digamos, todo lo que es fintech y toda la información financiera formal, obviamente, la pudimos obtener en menos de una semana. Mirá vos. Cosa Mirá vos. impensada en la Esa. época del oficio y de la cédula. Sí, tal cual, tal cual. Pero se me ocurre, repito, ¿no? Que es muchísimo el trabajo y además sumado que vos sos titular de una fiscalía de juicio. Es decir, que tenés tus propias causas judiciales y sin ir más lejos sos el fiscal de la causa de Otesur y los Sauces, que cuando se llega a reabrir, me imagino, lo que vas a bailar ahí y un trabajo enorme. Así que sí, pareciera que poca gente. Bueno, súper Yo interesante. tengo, sí, un par de preguntas, Hernán. Creo que estamos ahí con el tiempo, nos queda poco, Estamos pero con el tiempo medio justo. sí, pero hay un planteo de Ignacio ahí, que lo resumo y pido perdón a Ignacio porque va a ser muy cortito, pero básicamente, Diego, la pregunta sería la siguiente. Después de toda esta investigación que hacen ustedes en colaboración y se la transmiten a un fiscal, y vos en algún momento de tu exposición dijiste, a veces ese fiscal o la causa desaparece o no avanza, ¿no hay ahí una posibilidad de seguimiento? ¿Es autónoma la capacidad de decisión de ese fiscal para impulsar o no la causa? Digamos, me imagino cierta frustración, ¿no? Después de haber dado todo en Claro. bandeja, que no avance. Y nos pasa, pero es inevitable. O sea, con algunos generamos mucha confianza y con otros ni nos dan bola, o sea, directamente. Y rezamos porque el sorteo caiga en otro lado. Pero bueno, es así. Okay. La independencia y autarquía de cada uno de los fiscales en materia del análisis. A ver, el nuevo Código Procesal Penal, digamos, como lo sabe Hernán y lo sabemos todos, trata ya al Ministerio Público de otra manera. En ese caso sí, por ejemplo en Salta y demás, el fiscal coordinador, ante una inacción del fiscal, puede cambiar el fiscal automáticamente. O sea, ahí sí tendríamos, y además las procuradurías tienen representación en cada jurisdicción donde se está aplicando el nuevo código, y ahí sí los fiscales coordinadores podrían generar alguna actuación directa y correr a un fiscal, y a partir de un pedido de la actuación por parte de la Procelac, en este caso. O intervendríamos por ahí directamente a través de auxiliares fiscales, sería distinto. Con el esquema que tenemos, que es el esquema clásico del código viejo o el código barrio, como quieran llamarlo, el esquema de fiscal-juez, y que el fiscal es dueño de su causa, caemos ahí, digamos. Por ahí lo terminan recusando al fiscal y zafamos y viene otro. Pero es frustrante, sí, cuando nosotros aparecen, digamos. Comúnmente hay formas de presión encubierta, hacer conocer el informe al juez para que el juez lo tome directamente. El problema es que si yo, por ejemplo, no me da bola un fiscal en un informe que nos interesa y lo mando a la prensa para generar presión, eso el fiscal, que por más que trabajaba con nosotros, es contraproducente para Procelac. Ok, Entonces, entiendo. ese Está en manos del fiscal, digamos. Allá en manos del fiscal, y con la y la esperanza de que presión cambie con es el nuevo evitar código. trabajar. A ver, yo a ese fiscal, si me viene a pedir ayuda, le voy a dar ayuda siempre y cuando le recuerde que tiene la otra causa y me empieza a dar bola en la otra causa. Eso sí lo hacen. Ok. Entonces, Bueno, Sí. buenísimo y gracias Ignacio, que de paso te saludo, ¿cómo va Ignacio? Qué bueno que hayas participado, Ignacio Irigaray. Y una preguntita de Laura Gimpel acá, interesante. Ahora,
Hola Laura también. El tema de no poder acceder a los documentos que pudiera tener la UIF imposibilita o ralentiza las investigaciones. ¿Cómo lidian en ámbitos donde las estructuras de corrupción están dentro del mismo organismo? ¿Tienen posibilidad de hacer algo ahí? Pregunta Laura. Mirá, a ver, las investigaciones que nosotros hacemos obviamente son sin juez, o sea, las IPs son sin juez. En esas nosotros nos dedicamos a buscar en todo lo que no necesite autorización judicial. La mayoría de los delitos que tenemos nosotros, los de criminalidad económica, no tienen una actuación directa de una tarea de inteligencia común, como tiene el narcotráfico, que le hacen la capacha y lo filman y demás. Comúnmente está en los papeles. Entonces, conseguir los papeles es lo importante. Y si logramos conseguir los papeles, eso empezamos a hacer la investigación y es ahí donde lo encontramos. Nosotros no nos puede dar información a FIP, por ejemplo, porque es el secreto fiscal, pero sí me dan información Mercado Libre. Nosotros detectamos en un caso, por ejemplo, donde era la venta de una propiedad, o sea, la compra de una propiedad, que en realidad a través de Mercado Libre, por ejemplo, esa persona había generado ese mismo domicilio 6 meses antes de efectivizarse la compra, y había recibido durante todos esos 6 meses compras en ese domicilio, y él había podido justificar la compra a partir de ventas realizadas después de que ya tenía registrado el domicilio en Mercado Libre. Para nosotros ese es un indicio muy importante. Entonces conseguimos información, y esa información, digamos, para todo lo que es lavado de dinero, tenemos el checklist, o sea, hay un checklist que nos indica la probabilidad de lavado de dinero, y a partir de ahí nosotros hacemos la denuncia. Y sí, a ver, lo importante después es poder conseguir la información confidencial. Nosotros estamos luchando mucho y lo hemos puesto dentro de la reforma que está dando vueltas de la ley de lavado. Estamos poniendo que ya no se nos pueda oponer, por lo menos al Ministerio Público, en las IP, el secreto fiscal. Porque hoy en día, la verdad, es muy extraño que a la Procelac, que es un organismo específico y que además a nivel internacional tiene la obligación de investigar delitos de criminalidad económica, le opongan el secreto fiscal cuando realice una investigación. Es ilógico, totalmente ilógico. Sobre todo cuando nosotros sí tenemos una obligación legal de guardar secreto. O sea, si me restringe a mí acceder a una información en la Comisión Nacional de Valores, y lo peor es que después yo le pido a la INAE que me dé información, y me da información que le dio al Banco Central, porque la INAE no se le puede oponer el secreto. Entonces, y es loco porque a la INAE no se lo pueden oponer, a la UIF tampoco, pero a mí me oponen el secreto y no puedo investigar. Entonces, es complejo, le buscamos la vuelta, ya más o menos encontramos una vuelta, pero estamos luchando para que ese secreto desaparezca para la Procelac, por lo menos. Volviendo a lo mismo, siempre el problema es que se saca, sobre todo a estas cosas del secreto, con el miedo a la filtración, pero hoy en día ya creo que la Procelac dio varias muestras de la independencia y de lo que es un organismo técnico especializado y que cumple con los requisitos de confidencialidad que se le dan. Buenísimo, buenísimo. Vicente, ¿vos querés? Yo tengo una cortita, me van a matar, pero ¿tuviste alguna pedido de colaboración relacionada a la ley de responsabilidad penal empresaria? Sí, hay una dando vuelta, que todos saben más o menos que hay un acuerdo dando vuelta, y hoy en día estamos colaborando, y es más, estamos realizando directamente junto a la PIA una colaboración directa con ese fiscal. Es específicamente un acuerdo que todavía se mantiene en confidencialidad, pero yo calculo que para mediados del año que viene vamos a poder mostrar los resultados ya abiertamente. Estamos todos esperando ver qué pasa con las primeras causas. Leading case, sí.
esta ley. Sí, sí, pues además es un leading case también, digamos, es un caso muy específico, muy clásico y muy grande, además. Buenísimo. Bueno, Y queremos... abarca todos los aspectos, o sea, Qué privado, bueno. público, todo. O sea, hay corrupción privada, pública y por demás. O sea, no es solamente una cuestión específica de un hecho en particular. Ok. Es una actuación concreta durante un tiempo importante que excede administraciones públicas y privadas. O sea, es un muy buen caso que además va a generar un resultado y nos posiciona además, porque no es común esto. Y además eso quiere decir que confían en el resultado, confían en, digamos, y hoy en día, como se están interesando ustedes, hasta Estados Unidos se ha interesado y los fiscales de Estados Unidos, cuando se enteraron también, se quieren venir a ver qué es, y ahí ahí es donde nosotros empezamos a intervenir en relacionar al fiscal con el otro fiscal de Estados Unidos para poder, si es necesario hacer una colaboración, hacerla, porque nosotros tenemos ese conocimiento. Bueno, esperamos con ansias eso. Más gracias, queremos respetar un poco el tiempo y que todos puedan reanudar su actividad laboral. Así que te agradecemos, Diego, una vez más por tu tiempo y por la clarísima exposición. Todos sabemos un poquito más de la Procelac y de quién está al frente de la Procelac. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que participaron hoy. Espero verlos o que estén en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Gracias. Diego. Hasta luego. Chao, chao. Look at me standing on again, up straight in the sunshine. No need to